Ocasional de enmiendas, el asambleísta Francisco Jiménez. Se otorga ya el uso de la palabra a un nuevo legislador. Escucha, señor Se trata del asambleísta. asambleísta Pedro Zapata, quien representa Allí justamente a la provincia de creo que ya Galápagos. se activó el Sí, ya le micrófono. escuchamos. Sí, sí. Correcto. Bueno, buenas tardes, estimada presidenta. Buenas tardes también a los colegas asambleístas del país. Un saludo fraterno desde Galápagos. Y espero que me disculpen porque estoy afónico. Ustedes entenderán también que acá en las islas los contagios se han multiplicado. He escuchado atentamente lo que se ha expuesto en el informe y también lo del ponente. Y hablar de Galápagos realmente es un tema apasionante que nos tomaría más tiempo del indicado, y menos aún un tema tan crucial para nuestras islas, para nuestra gente. Y voy a empezar indicando, con el debido respeto a quienes son miembros de la comisión especializada ocasional de enmiendas que se conformó, que las conclusiones a las que llegaron en el análisis es demasiado ligero y no responde a lo que Galápagos hoy reclama. Y hay que despojarnos del mito de la conservación y creer que solo hacen conservación en Galápagos y por Galápagos las ONGs o los grandes barcos de turismo que siempre lo promocionan, o las entidades de gobierno como el Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos. La conservación es una responsabilidad de todos, y más aún de quienes vivimos aquí en las islas. Por eso, las conclusiones, a mi modo de ver, son verdades a medias. ¿Y por qué verdades a medias? Porque no se recoge lo que hubiésemos querido nosotros y lo que yo planteé en su momento a la comisión, de que antes de que se elabore el informe puedan venir a sesionar acá a Galápagos, acá a las islas, y recojan en sitio qué es lo que piensa la ciudadanía, qué es lo que queremos aquí, cuál es el futuro que queremos construir nosotros. Porque aparentemente, como que los malos de la película o los males de Galápagos se nos atribuye a nosotros, mientras que las cosas buenas provienen de afuera, cuando no es así. Y permítanme recordarles algo que es parte de la historia nuestra. En la Constitución del 2008 de Montecristi, cuando hacía referencia el colega asambleísta que me antecedió en la palabra, allí la ponencia para la creación del Consejo de Gobierno y que el presidente del Consejo de Gobierno sea designado por el señor presidente de la República, y todo este régimen especial fue propuesto y respaldado por nuestros asambleístas constituyentes de Galápagos. ¿Y cuál era el sentido en el fondo? Era simplemente articular desde el Ejecutivo a Galápagos y de Galápagos al Ejecutivo a través de la designación del presidente del Consejo de Gobierno por parte del presidente de la República. Es decir, en teoría, era una propuesta valedera, pero la realidad es diferente, y lo han reconocido también algunos de los asambleístas dentro de la comisión y fuera de ella. ¿Por qué digo esto? Porque esta propuesta de enmienda, a pesar de que fue presentada por un ex legislador de Galápagos, cobró actualización debido a los errores del Ejecutivo en la designación del presidente del Consejo de Gobierno.
Remitámonos al año 2017, cuando se designa a la abogada Lorena Tapia, ex ministra de Ambiente. Una designación que al final del día, cuestionada por nosotros, los locales, el tiempo nos dio la razón. Una mala designación por una pésima administración y por algunos proyectos que ejecutó que no han funcionado, con un despilfarro de alrededor de 5 millones de dólares y que aún la Contraloría no hace su trabajo. Es decir, designó a alguien de afuera para que nos dirija. Y ahí están las consecuencias. ¿Saben cuánto tiempo permaneció en promedio la abogada Tapia en Galápagos mientras ejerció el cargo de presidenta del Consejo de Gobierno? 5 días al mes de promedio. Y los 25 6 días o 26 días restantes se lo pasó en el Ecuador continental. Y mucho se ha satanizado el tema político. Se ha dicho aquí que es importante que el presidente del Consejo de Gobierno sea nombrado por el presidente de la República, porque debe haber y designarse a alguien más con capacidad técnica, que se convierta un supervisor técnico en las islas. Yo le pregunto algo. El señor Norman Roy, que sucedió en la presidencia del Consejo de Gobierno a la abogada Tapia, no fue concejal de Quito, no fue político, no fue candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo es que se dice ahora que cuidado con lo político, cuidado con la naturaleza, cuidado, porque puede ser una plataforma también política? El derecho a elegir y ser elegidos está en el soberano. Y el soberano es el que tiene la última palabra para decidir y elegir. De modo que la historia es diferente aquí en las islas. Yo no estoy hablando, estimadas y estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano, por lo que alguien me cuenta o porque por allí he leído algo sobre las islas. Yo hablo porque yo vivo aquí en las islas, convivo con nuestra gente y convivimos también con la naturaleza. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, de que efectivamente en el 2007 Galápagos fue declarado por la UNESCO a través del Comité de Patrimonio como patrimonio en riesgo. Pero debían decir también que en ese entonces la ministra de Ambiente, Aguiñaga, siendo yo alcalde en mi segunda administración, me había pedido que el ministro de Cultura del Brasil, que presidía esa comisión que venía a Galápagos, sea recibida aquí en San Cristóbal, porque en poco tiempo habíamos hecho un trabajo trascendental por la conservación y por la superación de nuestra gente, junto a nuestra gente. Vino el ministro de Cultura que presidía ese comité. Compartimos varias reuniones, lo que habíamos hecho como municipio, lo que estábamos haciendo y lo que pensábamos hacer también a futuro. Estuvo tan feliz con la permanencia aquí en esta isla y vio que las cosas estaban bien desde la visión de los gobiernos locales y políticos locales responsables, que en poco tiempo emitió su informe y efectivamente en el 2010, 3 meses creo, un poco más o menos, el Comité de Patrimonio de la UNESCO levantó
esa sanción de patrimonio en riesgo. Pero ese patrimonio en riesgo fue más consideraciones por la falta de políticas claras de parte del gobierno central, no de los gobiernos locales. Y mucho ojo, porque se sataniza lo político. En la asamblea, estimada presidenta, estamos allí representando a nuestros territorios 137 políticos, no politiqueros, políticos, por decisión y voluntad popular. Pero les decía también que el concepto mismo de manejo y administración de las islas ha respondido en algunos casos a propuestas que nosotros hemos creado desde lo local hacia lo nacional. La propia Constitución, la Ley Especial de Galápagos de 1998, que fue una iniciativa nuestra. La Reserva Marina de Galápagos, que se creaba en ese entonces, propuesta por un pescador artesanal en 130,000 kilómetros cuadrados, sin que se permita la pesca industrial. Y hoy el gobierno nacional manifiesta que va a ampliar la reserva en 60,000 kilómetros, pero 30,000 de ellos permitirá la pesca industrial sin trasmayo. Los 130,000 kilómetros de reserva marina propuesta por nosotros prohíbe tajantemente la pesca industrial, con ningún tipo de arte. Y sin hacer mucho escándalo también. El control migratorio fue parte también de nuestra propuesta, porque aquí sentíamos ya de que si esto no se hacía en el año 98, hoy no tuviésemos los 30 o 35,000 habitantes en las islas, sino quizás 100,000 o más, lo cual hubiese dificultado ciertamente que esto funcione. Y concuerdo con lo que manifestó también el asambleísta anterior que me antecedió en la palabra. Hoy no estuviésemos en el tema de la designación del presidente del Consejo de Gobierno. Hoy no estuviésemos debatiendo este punto. Estimadas asambleístas y estimados asambleístas, hoy no estuviésemos debatiendo este punto si es que el presidente Moreno o el expresidente Moreno, nefasto para nosotros en las islas, hubiese designado bien a los dos presidentes del Consejo de Gobierno. Si es que se hubiese tomado un poquito más de tiempo para hacer que esa articulación genuina del Ejecutivo hacia Galápagos pueda dar los resultados en lo que tiene que ver con la conservación, la preservación y el desarrollo también de nuestra gente que tanto reclama. Y esta administración actual del Consejo de Gobierno, cuyo mérito principal es haber sido presidente de Creo aquí en las islas, que es lo que ha permitido que nombren al actual presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, habiendo tantos profesionales para que escojan, tantos profesionales con experiencia, con calidad moral y con una experiencia eficiente en la administración pública. Por eso nace esta propuesta de enmienda, porque nuestra gente está cansada aquí en Galápagos de que se designan autoridades de afuera o se designan autoridades que no cumplen los requisitos. Por eso es que en el informe también, y esta parte no la mencionaron, cuando el 27 de septiembre de 2021 se realiza el foro ciudadano telemáticamente de 5 organizaciones que intervinieron, pónganme mucha atención, de 5 organizaciones sociales de gran representación aquí en las islas. 4 estuvieron de acuerdo para que se elija
al presidente del Consejo de Gobierno por votación popular. ¿Y cuáles son estas 4 organizaciones populares? Las juntas de participación ciudadana, que recogen a varios gremios en nuestra provincia. Los representantes de guías turísticos, 2.000 aproximadamente, que existen en las islas. Los representantes del sector pesquero, más de 1.000 pescadores artesanales. Y los representantes también del sector hotelero. Es decir, de 5 organizaciones sociales de las islas, el 80% se pronunció porque la ciudadanía, el pueblo, nuestro pueblo Galápagos, tenga la oportunidad de elegir por voto popular al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. La situación es esta. Y estas son las verdades que muchas veces no se dicen. Quizás por desconocimiento debemos entender nosotros. Y quizás también porque las oportunidades que hemos tenido de poder opinar en el Ecuador continental son muy limitadas. Hoy les corresponde a ustedes, apreciadas y apreciados legisladores, de pronunciarse porque o el pueblo de Galápagos tenga la oportunidad de elegir al presidente del Consejo de Gobierno o simplemente liquidarnos. Por eso es que exhorto a ustedes, estimadas y estimados legisladores, exhorto a ustedes para que con una visión patriótica y una visión de país permitan que el pueblo de Galápagos elija al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Y si hoy le damos viabilidad y rechazamos el informe que han presentado, significará que de acuerdo al 442, creo, de la Constitución, Galápagos podría ir a un referéndum y para que sea nuestra propia gente, los que vivimos aquí, los que hemos hecho patria y soberanía aquí, podamos en ese referéndum pronunciarnos democráticamente si queremos o no que el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea elegido por votación popular. Hemos llegado a tal extremo en las administraciones últimas, en los últimos 5 años, para ilustrar. Tiene un minuto, compañero asambleísta. Consejo, muchas gracias, del Consejo de Gobierno de Galápagos, que frente a la ineficiencia, a la incapacidad y a la incompetencia al frente de esa entidad, se han devuelto al Ministerio de Finanzas ingentes recursos económicos porque no han podido gastar y no han podido gastar bien. Estimamos que en estos 5 años alrededor de unos 30, 40 millones de dólares se habrán regresado a la caja fiscal. Y en este último año 2021, más de 5 millones de dólares se devolvieron al Ministerio de Finanzas. Mientras tanto, Santa Cruz no tiene hospital. Isabela no tiene un hospital. En Santa Cruz, la Universidad Central del Ecuador está cerrada sus puertas, su extensión, por falta de recursos económicos. La vía Puerto Ayora, Canal de Itabaca está totalmente destruida porque no hay recursos económicos. Isabela reclama también que su aeropuerto pueda tener un servicio comercial y no se lo puede hacer porque no hay dinero. Tantas cosas que faltan aquí, tanto que necesita reactivarse el aparato productivo local. Y la única respuesta es decir que no hay dinero, cuando el dinero sí existe y sí ha existido en esta institución, Consejo de Gobierno
de Galápagos. Compañeras y compañeros asambleístas, en sus manos está el decidir, en su autodeterminación, escoger su futuro. No le quitemos ese derecho que tenemos aquí los galapagueños. Y cuidado cuando se habla de lo político. Para concluir, señora presidenta y colegas legisladores, el poder político aquí en Galápagos no lo tenemos los políticos. El poder político aquí en las islas está representado por el poder económico de las grandes empresas de turismo, que ya ni siquiera son nacionales, sino transnacionales, y por las ONGs, algunas de ellas que son continentales y transnacionales también, que permanentemente han estado detrás del poder del gobierno de turno para hacer lo que ellos quisieran. Mañana el señor presidente de la República firmará el decreto de ampliación de la reserva marina en 60,000 kilómetros. ¿Y saben dónde lo va a hacer? A bordo de uno de los grandes barcos que operan aquí en Galápagos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, estimadas asambleístas y estimados asambleístas. Buenas tardes. Intervención del asambleísta Muchas por gracias Galápagos, por su Pedro Zapata. participación, señor asambleísta.